Lázaro, qué gusto saludarte. El gusto es todo mío saludarte este sábado en Cuba por la Salud. Así es, bienvenido a este resumen semanal sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Media hora que hoy se acerca la información y el análisis de la noticia de esta semana, la desescalada en el país y la recuperación post-COVID-19. Como es habitual, no faltará la dinámica de las cifras de los últimos días, los consejos desde la psicología y también el reconocimiento a los integrantes de la brigada Henry Reef que regresaron, Gisela, el pasado lunes a casa. Hoy compartimos además la recomendación del ministro de Salud Pública cubano para evitar rebrotes de la enfermedad y focos de COVID-19 en los centros laborales. Usted, acompáñenos. Comenzamos actualizando los datos más recientes de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Hoy la buena noticia es que 13 territorios de Cuba no reportan casos positivos hace 15 días. En las últimas 24 horas, el país reporta 5 casos positivos, de ellos 4 de La Habana y 1 de la provincia de Matanzas. Pero esta semana no ha sido de las mejores en cuanto al número de casos y en cuanto también al enfrentamiento de la enfermedad. Vamos a revisar qué dicen las estadísticas y lo hacemos revisando nuestra tabla global que da cuenta que hasta la fecha en Cuba se han confirmado 2.238 casos positivos de COVID-19 y de ellos se mantienen en hospitales aún positivos 229. La cifra de evacuados se mantiene en 2, mientras los recuperados, y estoy hablando de personas que ya han recibido el alta médica o epidemiológica, que es la última de estos, el último de estos procesos, han sido 1.923 personas. Los fallecidos ascienden ya en el país, lamentablemente, a 84 personas. Vamos a revisar otras dinámicas también acontecidas esta semana. Esta que les muestro es el número de casos reportados por día. Miren ustedes cómo el domingo un número considerable, 18, si tomamos en cuenta las cifras inferiores que habíamos reportado la pasada semana, y otro número que también causó un tanto de preocupación fue lo acontecido el viernes con 14 casos. Sin embargo, mire usted, miércoles y viernes todos los casos positivos en nuestro país fueron asintomáticos, una dinámica que se ha ido incrementando en las últimas semanas. O sea, hablamos de los pacientes que no presentan síntomas de la enfermedad. Vamos a revisar otras estadísticas. Esta que les muestro, pues es la noticia que nunca quisiéramos comunicar en nuestros medios y tiene que ver con los fallecidos. Lamentablemente, el jueves una persona pues falleció a consecuencia de la COVID-19. Y tenemos una última estadística para compartir y es la relacionada con los casos activos. Si bien en semanas anteriores los números pues eran un poco más halagüeños, 220 y tantos se mantenían en los casos activos, pues la cifra esta semana ha sido muy superior y esto responde a los últimos eventos de transmisión local y focos que han sido detectados en el país, sobre todo en la capital cubana. Hablamos de la tienda Carlos III. Usted sabe también que los laboratorios AICA pues estuvieron aportando casos hasta las últimas horas y un nuevo evento de transmisión local que se abrió en el municipio de La Lisa. De los últimos casos reportados en Cuba, esto se ha comunicado en las conferencias de prensa, la mayoría ha ocurrido en centros laborales, una de las dinámicas que también se ha repetido en los últimos días. El más reciente, como les comentaba, se produjo en la empresa constructora número 4 del municipio de La Lisa, donde en una jornada se reportaron 13 positivos. Sobre la responsabilidad en los centros de trabajo, el ministro de Salud Pública de nuestro país, doctor José Ángel Portal Miranda, alertó este viernes en el espacio Mesa Redonda. Y aquí aprovecho para llamar la atención, además del papel de la población, al papel de los organismos, es decir, el papel del cumplimiento en los organismos de todas las medidas. Si tenemos que lograr cerrar filas, todos, ahora y en el futuro, pues un caso nos puede generar una transmisión en cualquiera de los centros laborales, por lo tanto el cumplimiento de lo que está establecido para cada uno de los lugares en el momento que nos encontramos es clave, y también como estaremos presentando los diferentes ministros para las próximas etapas o las próximas fases de la primera etapa de la recuperación.
Y este jueves, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández explicaron la estrategia cubana para la recuperación post-COVID-19. La misma ocurrirá en 3 fases y el propósito es evitar la endemia de la enfermedad, así como rebrotes. La desescalada contiene un grupo de medidas que tocan casi a todos los sectores de la vida del país. Vamos a compartir un primer grupo de estas medidas con apoyo de la gráfica. Medidas para regresar a la normalidad tras la COVID-19 en Cuba, y así ha trascendido. Esta sería la palabra de la semana: normalidad. ¿Cómo ir progresivamente incorporando estos temas? Bueno, el plan de medidas se ha concebido en 3 fases de una primera etapa para regresar a la normalidad de la vida en el país, evitar un rebrote, desarrollar las capacidades para enfrentarlo y reducir las vulnerabilidades como consecuencia de la enfermedad. Esto lo apuntaban siempre nuestras autoridades a partir de esta comparecencia en el espacio televisivo de la Mesa Redonda, a la que usted con seguridad no faltó en esta semana. Las medidas abarcan varios ámbitos: salud, turismo, cuestiones laborales y tributarias, comercio exterior e interior, transporte, educación, deporte, cultura, y se han previsto las actividades del verano. Lógicamente, ante la preocupación de la familia cubana si se mantenía o no estas medidas, llegaban ya, se acercaban, eran próximos los meses de verano en nuestro país. No va a haber una apertura brusca en la primera fase, aunque reinician varias actividades. Así quedó claro en este espacio televisivo, y la implementación de todas las medidas que forman parte del plan está condicionada a protocolos de salud que deben ser rigurosamente cumplidos. Avanzamos con otros temas. Medidas sanitarias en Cuba. Esta corresponde específicamente a las medidas sanitarias. Bueno, ante la preocupación de las personas si había que usar o no el nasobuco, aquí quedan claras en estas medidas. En primer lugar, garantizar el distanciamiento físico y el uso obligatorio del nasobuco en todas las actividades de la primera fase. La pandemia evidentemente no ha terminado, por tanto la disciplina se hace importante, sobre todo si se trata de esa disciplina para cuidar su salud. A partir de la segunda fase, el nasobuco solo se utilizará en los lugares públicos donde haya concentración de personas importantes, sobre todo si estamos hablando de que vamos con pequeños, también con ancianos, a estos lugares de recreación. Permanece en todo momento la prohibición de entrada a los centros laborales de trabajadores con síntomas de enfermedad respiratoria, y en este sentido hemos ganado muchísima cultura, a mi juicio, sobre todo a partir de la incorporación también de medidas en centros laborales para de alguna manera controlar a aquellas personas que manifiesten síntomas, sobre todo a partir de la ocurrencia en estos meses, junio, julio y agosto, de infecciones respiratorias agudas. Se mantiene además la protección a los trabajadores que se exponen en áreas de riesgo. También incluso se incorporan otros protocolos, permanece la desinfección de manos y superficies. Usted lo sabe, el cambio de una fase a otra dependerá del cumplimiento de indicadores de salud y de la situación específica del momento. Avanzamos con otras medidas que trascendieron en este espacio televisivo, donde comparecieron, por supuesto, las autoridades gubernamentales. En la primera fase se abrirá solo el turismo local, y estas son las medidas que corresponden al turismo. En una segunda se iniciará el internacional de forma gradual y en función de la demanda únicamente en la Cañería Norte y Sur. Con el reinicio del turismo internacional se aplicará un PCR a cada visitante y se tomará la temperatura. Esto es algo que ya se pone en práctica en muchísimos lugares, sobre todo en aquellos que también aglutinan a personas, a trabajadores. En los hoteles se establecerá una vigilancia clínico-epidemiológica necesaria para estos casos en particular, sobre todo a partir del arribo de turistas. Se limitará la ocupación y también la capacidad en los servicios gastronómicos y recreativos. La renta de autos y excursiones en un primer momento estará limitada al interior de los cayos, y los campismos populares, esos que son de mucha acogida también en este tiempo de verano,
se abrirán para el verano con un protocolo de medidas sanitarias propias. Lógico, a partir de la demanda que debe tener sobre todo la familia cubana que se ha quedado durante 3 meses. Recuerde que llevamos 3 meses también cumpliendo estrictamente con la disciplina y el aislamiento social. Estos han sido algunos temas, algunas medidas, lo vamos a ir compartiendo durante este programa. Pero ante la preocupación expresada por algunas personas sobre si el retorno progresivo a la normalidad significa un relajamiento en la pesquisa, el doctor de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, titular de Salud Pública, explicó que el país continuará la búsqueda activa de casos positivos. Hay una pregunta que la población empezó a hacer también ayer después de la mesa redonda. Decía, bueno, ¿y se van a mantener los estudios? Bueno, se van a mantener los estudios. Es decir, el país ha estado creando las capacidades, ha estado ampliando las condiciones para mantener los estudios como lo hemos estado haciendo hasta ahora, porque en buena ley, con el número de casos que tenemos, hemos mantenido los mismos niveles e incluso hemos incrementado en la última etapa, buscando en grupos vulnerables, buscando en centros vulnerables, centros que mueven muchas personas, que las personas tienen que moverse y que siempre son un riesgo, porque hemos siempre hablado de los casos que pueden estar positivos o asintomáticos dentro de nuestra población. Lo mismo estamos haciendo con los test, con los PCR, con los kits rápidos que ya superan los 121.000. Pero para poner punto final, Gisela, a la pandemia de COVID-19 en nuestro país se necesita, yo diría que no ponerle punto final, sino al menos estar en un entorno que sea favorable de manejar para el Ministerio de Salud Pública. Se necesita del estricto cumplimiento de todo cuanto ha sido orientado por las autoridades sanitarias y también por el gobierno cubano. Y en ese sentido es imprescindible el apoyo de la población y, por supuesto, acatando estas medidas que te he comentado. Ese apoyo, Lázaro, tiene que estar acompañado necesariamente por la disciplina, algo que no siempre se cumple. Sobre el tema nos propone hoy reflexionar el profesor Manuel Cambiño desde casa. La disciplina es una condición necesaria, imprescindible para la realización de cualquier trabajo. Yo diría que la disciplina es también condición para imponernos a nosotros mismos, ¿verdad?, la realización de un cierto esfuerzo. La disciplina es condición necesaria para solucionar los problemas. Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien, un resultado. Exige un orden y ciertos lineamientos para poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto ocasiona. Podemos estar también hablando de la necesaria disciplina que tenemos que tener todos para poder salir de una situación difícil y llegar a una situación mucho más favorable, mucho más productora de bienestar, donde podamos pasar a desempeñar otros segmentos, otras aristas de nuestras vidas que hemos de alguna manera inhibido en estos tiempos de aislamiento. Y yo quiero llamar la atención sobre los elementos fundamentales. Primero, cumplir las normas. Es decir, la disciplina es el cumplimiento de las normas. ¿Por qué el cumplimiento de las normas? Porque el cumplimiento de las normas se establece para garantizar una vida cooperada, coordenada y de derechos y garantías para todas las personas de una determinada comunidad. Es decir, si nosotros no tenemos la disciplina de observar esas normativas, esos lineamientos que la sociedad produce, y cuando hablo de la sociedad no digo solo de lineamientos y normativas institucionales, hay algunos lineamientos y normativas que tienen que ver con el ejercicio mismo de la vida cotidiana, que a lo mejor hay algo que no está escrito en ningún lugar como una ley, pero es una norma de convivencia. Es una norma de existencia y para nosotros poder lograr nuestras metas tenemos que entender que tenemos que andar por determinados caminos y no por otros.
Actuar de manera ordenada, ¿qué quiere decir? No es actuar reactivamente, no es lo que a mí se me ocurre, no es lo que yo quiero hacer en un determinado momento. Bueno, a lo mejor sería muy bueno, pero no puede ser, porque para actuar acorde a estas normas, a estas condiciones, para que mi derecho sea tan importante como el derecho del otro, para que yo tenga las mismas garantías que tiene el otro, hay que actuar de una manera ordenada. Es decir, las decisiones que tomemos no las podemos tomar pensando solamente en nosotros. Tenemos que tomarlas pensando en las otras personas. En tercer lugar, mantener, es decir, el ejercicio de la disciplina no es solo hacerlo correctamente en el momento correcto, en una determinada situación, en un determinado momento. No, mantenido. Es decir, si efectivamente estamos hablando del uso de algún medio de protección, el más común que usamos a diario es el llamado nasobuco, pues sin duda alguna no es decir, yo lo tengo puesto y me lo bajo y me lo vuelvo a bajar y me lo quito y me lo paso para atrás y me lo pongo como corbatilla y me lo vuelvo a subir. No, hay que dar un mantenimiento a ese comportamiento disciplinado. Y obviamente esta idea, que a mí me parece muy importante, que es la idea de soportar molestias. Está claro, no necesitamos un esfuerzo disciplinado especial para hacer las cosas que nos vienen bien, que nos gustan, que queremos hacer. Necesitamos hacerlo sobre todo cuando hay algo que de alguna manera no nos gusta tanto, cuando hay algo que de alguna manera nos molesta un poco. Claro, pero la disciplina supone también el soportar determinadas molestias, porque en última instancia lo hacemos no por el hecho de ser disciplinados, sino porque el ser disciplinado supone una condición más favorable para nuestra vida y para la vida de las otras personas. Entonces es sencillo, si de realizar nuestros deseos se trata, si de realizar nuestros sueños se trata, nuestras metas, si de resolver nuestros problemas se trata, tenemos que ser aliados, tenemos que ser comprometidos usuarios de la disciplina. Otro grupo de medidas anunciadas esta semana tocan la vida social del país. Vamos a revisar qué ocurriría en los ámbitos de la cultura, el deporte, la educación y también el escenario laboral. Las acompañamos con estas gráficas que ha diseñado Cuba Debate y que amablemente compartimos, o sea, han tenido la deferencia de compartir con nuestro espacio. Estas medidas tienen que ver con, como les decía, con la vida social y dan cuenta de que se prevé la flexibilización gradual de los servicios necrológicos, uno de los asuntos más sensibles para la población. También se prevé la reanudación del cobro de la electricidad y del gas en la segunda fase, algo que había sido pospuesto, al menos de manera presencial, para evitar que las personas se aglomerasen en las oficinas donde habitualmente se realizan estos pagos. Se restablecen los servicios jurídicos desde la primera fase, se incorporan los procesos penales según su urgencia, naturaleza e impacto social, porque algunos de estos temas habían quedado detenidos en aras de que en nuestros tribunales pues no se aglomerasen personas. Se flexibilizan las facultades de importación y se estimula la reactivación de la exportación y la inversión extranjera. Esto responde a la necesidad de reanimar la economía nacional, que a propósito sufre también las consecuencias de la COVID-19 como en todo nuestro país. Una quinta medida que tiene que ver también con el ámbito social es que se mantiene la venta controlada del módulo de aseo en las bodegas y la regulación en el expendio de productos de alta demanda en las tiendas. Esto en aras de que la mayor cantidad de personas pues puedan acceder a la mayor cantidad de productos y entonces no se produzca ese fenómeno que tanto rechazamos los cubanos y tiene que ver con el acaparamiento. Vamos a revisar otras medidas también comunicadas en la mesa redonda de este jueves. Estas tienen que ver con la cultura, el deporte y la educación. Bueno, el curso escolar reabrirá en el mes de septiembre para su culminación y en noviembre iniciará el nuevo periodo lectivo. Esto de alguna manera ya había sido anunciado por la ministra de Educación, Enaelsa Velázquez Cobiella, pero se ratificó en la mesa redonda. En cuanto a la educación superior, se mantienen pospuestas las clases y los exámenes de ingreso durante el transcurso de las dos primeras fases. Esto es sobre todo de mucho interés para las familias que tienen estudiantes que ahora mismo están optando por una carrera universitaria.
Continúan suspendidos los eventos deportivos internacionales, aunque volverá a retomarse la preparación con vistas a esas citas. El movimiento deportivo cubano pues no se quedará detenido, al menos desde el inicio de la primera fase, pero no se permitirá la asistencia a eventos deportivos internacionales. A partir de la segunda fase comienza la 60ª Serie Nacional de Béisbol con las medidas de distanciamiento físico necesarias, por supuesto, el deporte nacional, el béisbol, y que es una de las los principales atractivos de nuestro país, pues ya se ha dispuesto que en la segunda fase pues comience la Serie Nacional. Comenzarán a abrir los museos e iniciará la comercialización del talento artístico a partir de la demanda de la gastronomía y también el turismo. Y una última medida es que para la segunda fase empezarán a funcionar las casas de cultura, los teatros y los cines. Estas son las medidas que tienen que ver con la práctica del deporte y también con la cultura nacional. Vamos a revisar un último grupo también y que tienen que ver con las preocupaciones desde el ámbito laboral. Se ha previsto que los trabajadores que no asistan a su centro por disposición de la autoridad sanitaria, por aislamiento o ingreso, reciban el 100% del salario, una de las protecciones que el Estado cubano pues garantiza a las personas que por encontrarse en algunas de estas condiciones pues no puedan estar directamente en sus labores. Se mantienen las prórrogas de licencias no retribuidas a las madres y una última medida es que se mantiene la atención diferenciada por parte de los trabajadores sociales hacia las personas calificadas como vulnerables. Otra de las esencias también en el enfrentamiento a la COVID-19 que ha sido no dejar desprotegidas a estas personas que por algunas condiciones no tienen un acceso pleno a las actividades que quizás en toda la salud posible no pueden acometer. Al intervenir en la mesa redonda justamente al cierre, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se refirió a la posible fecha de inicio de la primera etapa de la recuperación. Escuchemos lo que dijo. ¿Y cuándo va a ser? Yo quiero recalcar una filosofía de trabajo que explicó el primer ministro Marrero. Hoy estamos dando los conceptos, las necesidades de argumentos para que todo el mundo comprenda a dónde vamos y cómo queremos llegar a eso. En los próximos días los organismos van a estar, los organismos y las estructuras de gobierno de las provincias y los municipios que están haciendo un magnífico trabajo en el enfrentamiento de la COVID desde las direcciones de los consejos de defensa municipales y provinciales. Y vamos a ir implementando y tener garantizado todo esto. ¿Cómo van las cosas? Si no ocurren incidentes de estos que a veces nos atrasan un poquito, nos varían las curvas de comportamiento de la pandemia, nosotros creemos, y no quiero darlo por una cosa sentada, sino como un posible pronóstico, que a mediados de la semana que viene o principios de la siguiente podamos estar implementando esta etapa de recuperación. En la misma medida que seamos más eficaces preparándola, en la misma medida también que tengamos mejores resultados en la etapa de recuperación, estaremos llegando más rápido también a la normalidad del país para entonces empezar con la estrategia de el fortalecimiento económico para una condición de crisis prolongada. Y vamos a concluir con el último grupo de medidas sobre la etapa de recuperación post-pandemia en Cuba. Avanzamos con la gráfica en este momento. Medidas para el transporte post-COVID en Cuba. En la primera fase se mantienen las restricciones de entrada y salida del país. Esto usted lo ha conocido a través del espacio de la mesa redonda. Se restablecen con limitaciones el transporte público urbano, intermunicipal y rural, tanto estatal como privado. Una de las principales demandas de la población ante la situación que llevábamos de confinamiento, las transportaciones de rutas regulares entre provincias se restituirán en la segunda fase. Avanzamos, siguen las medidas, en este caso para la recuperación post-COVID-19. Para el verano, uno de los temas más recurrentes siempre en casa en esta época del año, las piscinas abrirán al 30% de su capacidad y con un protocolo de higiene. Por supuesto, riguroso protocolo en este caso para las familias cubanas. El acceso a las playas será bajo el control de los gobiernos locales y las fuerzas del Ministerio del Interior, las que sin duda alguna han contribuido en esta etapa también a salvaguardar la disciplina. No se promoverán actividades que incentiven aglomeraciones y concentraciones de personas como los carnavales y otras festividades populares. Y han sido las medidas tomadas en la etapa de recuperación post-COVID-19, sin duda alguna, medidas que van a impactar en la familia cubana y que se esperaban sin duda alguna por Cuba, por la salud.
Y 5 días han transcurrido, Gisela, desde el regreso a la patria de la primera brigada médica que con tanto orgullo y satisfacción pues hemos recibido en nuestro país. Ocurrió el lunes, fuiste parte de esa cobertura, 52 profesionales de la salud que regresaron de Lombardía, Italia. Fue noticia además por el recibimiento que le dio toda Cuba, no solo en el Aeropuerto Internacional José Martí, donde se dispuso allí una bienvenida a los 52 integrantes de la brigada Henry Riff que elaboraron en Lombardía, Italia, pero también el pueblo de Cuba le dio muestras de afectos y de cariño por toda la isla y a su arribo a la capital del país. Los familiares de estos valientes anhelan hoy encontrarse otra vez con sus seres queridos, como nos cuenta la siguiente historia. Carolina dibuja el cartel de bienvenida a su padre, el doctor Juan Jesús Luis Alemán, integrante de la primera brigada médica que combatió la COVID-19 en Lombardía, Italia. A pocos metros, Talía, su hermana, repasa lo estudiado en este primer año de medicina para mostrarle a papá los avances durante estos meses. Ellas y su madre Mayrelis añoran abrazar de nuevo al doctor Luis Alemán sin peligro de contagio, ahora que saben que está más cerca de casa. Fue una locura, aquí se formó un corre-corre de la sala para acá, cocina, corríamos, todo el mundo gritaba y todo el mundo estaba igual, no solamente yo. La familia llamaba, los vecinos, los pacientes, oye, ¿lo viste? Mira, lo está bajando por la escalera. Y hasta que el avión no puso las rueditas en tierra, nosotros nos estuvimos tranquilos. Qué bueno que todos pudieron venir, que todos arribaron sin problema, que nadie se infectó. No es la primera vez que el doctor Luis Alemán, especialista en medicina general integral, se desprende del hogar para cumplir con el deber profesional. Antes estuvo en Venezuela, Guatemala, Dominica, en Liberia combatiendo el ébola y ahora en Lombardía, como parte del contingente internacional Henry Riff, especializado en situaciones de desastres y graves epidemias. Primero no entendía por qué él se tenía que ir cuando era más chiquitica, pero cuando fui creciendo como ahora entendí que tenía que salvar vidas. Y bueno, lo extrañamos mucho y estoy muy orgullosa de él. Dejar su zona de confort, su familia, por ir a ayudar a otras personas, ¿no? Y es realmente un ejemplo para mí y estoy muy orgullosa de que él haya podido partir. No, quizás no es muy alegre o muy cómodo, pero es necesario y vale la pena el sacrificio por el bien de los demás. Se hace extrañar porque es de estos hombres que llega, se pone a cocinar, se pone a hacer lo que tenga que hacer. Para el día que este valiente llegue a casa, la familia lista sorpresas, mientras su esposa le hace saber a través de la lente de nuestra cámara. Que lo amo mucho, que estoy muy orgullosa de él y que qué bueno que pronto puede estar acá con nosotros ya. Diana Natasha Romero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con estas hermosas historias también de la familia cubana en el acompañamiento a nuestros valientes, se despide Cuba por la Salud con imágenes de este acontecimiento, Lázaro. Un recibimiento que ha movido la sensibilidad de los cubanos y también allende nuestras fronteras, y por supuesto con estas imágenes pues rendimos merecido homenaje a todo ese personal de la salud que presta su ayuda solidaria exponiéndose en muchos lugares del mundo para salvar a la humanidad precisamente del nuevo coronavirus. Así nos despedimos, tenga una excelente tarde y un provechoso fin de semana. Muy buenas tardes. Los que merecen morir por ridículos, pero también tienen sus peligros. Los nativos, los errantes, los que si deja crecer les revientan, los que ni aducen, los que se inventan. Cada país lava sus errores, a veces horrores, con hombres que siempre saben contestar. ¿Qué harías tú en mi lugar? Y vas de tu país a tu raíz, nunca te irás del todo, ni a los ruidos con silencios, ni a otras tierras con más oro. No hay nada más importante para el ser humano que nuestra salud. Por eso en momentos como este priorizamos nuestro cuidado, siguiendo disciplinadamente las orientaciones de nuestro sistema de salud y del gobierno. Mantenga a nuestros niños y adolescentes en su casa,
Pienso que si cumplimos con disciplina nuestra responsabilidad individual, todos juntos vamos a lograr que dure lo menos posible este temporal. Y así sí es posible.